Cándido, formalmente buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por asistir. Gracias, gracias. Usted tendrá 5 minutos para hacer una exposición libre de sus motivos por lo que está postulando para la Suprema Corte de Justicia. Y terminada su intervención, entonces se darán preguntas que esperamos pueda responder con brevedad, en aras de economizar tiempo por la espera que tiene tanta gente allá afuera. Cosa difícil para los abogados ser breves. Tiene usted la palabra. Gracias, muchas gracias. Mire, a mí me resulta difícil hablar de sí mismo, por lo que en aras de la brevedad y la precisión, traje una página y media que resume esencialmente 31 años de vida en el ejercicio del derecho. Yo me investí en el año 1985 en la UAS como doctor en Derecho. Tengo aproximadamente 32 años en ejercicio. Hice maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público, con mención especial en Justicia Constitucional y Garantías Jurisdiccionales. Tengo diplomado en Derecho Administrativo. Recientemente culmino una maestría en Derecho Penal en la UAS. Las anteriores fueron en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una universidad que ha colaborado y contribuido mucho con la formación de los juristas en nuestro país, lo cual se ha reflejado precisamente en las intervenciones de los juristas que me han precedido en el uso de la palabra, que denotan cómo hemos estado avanzando en la capacidad. Fui uno de los redactores de la Comisión de Redacción del hoy Código Procesal Penal, modificado recientemente en el año 2015 a través de una comisión que formó en esa ocasión la FINJUS, constituida por Félix Damián Olivares, un juez hoy de la Suprema Corte de Justicia, José Alberto Cruzeta, Ramón Núñez, esencialmente yo, porque hubo otros juristas que participaron, estoy hablando del año 2000, 2002, pero luego se retiraron. Fui profesor de la Universidad Iberoamericana de UNIBE. En esa ocasión tuve la oportunidad de conocer a Paliza como uno de los participantes. Tenía que llamarle la atención, recuerdo, como profesor, porque usualmente estaba ayudando a los estudiantes y a los participantes. Brillantes. Desde entonces me di cuenta de su vocación política. Vía FINJUS, otras entidades, tengo bastante tiempo en la labor académica. Inicié en UTESA, actualmente estoy nada más trabajando en el área de posgrado, o sea, como facilitador o como profesor. He estado en Ucamaima, fui uno de los primeros staff de facilitadores en la Escuela Nacional de la Judicatura, hace ya bastante tiempo. Resumo esto porque el resto está en el currículum. Actualmente soy vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para Asuntos Internacionales e Interinstitucionales. Fui miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y ahí coordiné la Comisión de Transparencia en la Gestión Pública. También fui miembro de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana y participé también como parte de la Comisión de la OEA en un consejo consultivo que se formó aquí hace muchos años para implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción. Incluso se propuso ahí, se sacó un proyecto de ley para presentarlo en el Congreso, para crear el fiscal especial contra la corrupción, entre otros componentes, como parte del compromiso institucional del Estado Dominicano para implementar normas que cotejarlas con esa convención, que hoy es precisamente de mucha mención en varias partes del mundo. Yo fui secretario general paradójicamente, de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, porque ejercía materia laboral en esa ocasión. Mis primeros 12 años ejercí en todas las materias. Yo pienso que un abogado, no le basta con ser abogado, sino ser jurista, y debe ser completo. Y ejercí en todas las materias durante los primeros 12 años para aprender de todo. Eso me ha facilitado ahora, que estoy muy concentrado en el ejercicio penal, pues tener una visión global, de hecho, de todas las materias. Regularmente
soy consultado por algunos legisladores. Por ejemplo, en ocasión de la reforma constitucional del año 2010, tuve la ocasión para asistir o asesorar a varios legisladores en la reforma constitucional. Y hay un componente en la misma Constitución que es una novedad a nivel internacional, que es el derecho a una administración sana como un derecho humano. Eso está en la Convención de Niza del año 2000, que es la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a una sana administración como un derecho humano. Y está incorporado aquí como un derecho fundamental en la Ley 107 sobre las relaciones de las personas con la administración, que es como una especie, una modalidad de derecho colectivo de interés difuso, novedoso, que no está expresamente establecido en la Constitución, pero cuando uno revisa la Constitución se dará cuenta que ese es el tratamiento que la misma le da. Por ejemplo, en el artículo 86, y me disculpo porque voy al punto de una vez, porque no es cómodo para mí hablar de sí mismo, es un poco difícil. En el artículo 46, cuando usted ve su contenido, que es referente en la segunda parte al asilo político, que solo se puede conferir por crímenes políticos o por imputaciones de delitos políticos. Dice que, sin embargo, el terrorismo, el crimen organizado transnacional, los crímenes contra la humanidad y la corrupción no se podrán considerar como tipos penales, delitos políticos para fines de extradición. O sea que de alguna manera, sin ninguna manera, la Constitución de la República le consigna una categoría especial a ese tipo. Escribo cosas, comunico cosas en varios medios, me consultan para, como dice mi mamá, me dijo ahorita que le llamé, doña Juliana, que está viva todavía, y me dijo, piensa lo que vas a hablar antes de hablar lo que vas a pensar. Bueno, soy coautor de un estudio que hicimos por vía de FINJUS sobre el Estatuto sobre el Ministerio Público en ocasión de la redacción de lo que es hoy el Código Procesal Penal, que se presentó al Congreso. La presentaron al Congreso dos comisiones. Una comisión la presentó a través de un senador que fue el presidente de la República de entonces que la formó, y otra comisión que la formó FINJUS, pero al final se fundieron porque tenían muchos componentes coincidentes y terminamos con lo que tenemos hoy, modificado en el año 2015, yo digo que por el Poder Ejecutivo, porque los congresistas los reformaron, el presidente le hizo unas observaciones muy importantes y entonces al no aprobar ni rechazar las observaciones que usted le hizo, como la Constitución dice que si pasan 2 legislaturas consecutivas sin tomar decisión sobre las observaciones, se dan por aceptadas las observaciones, por lo que yo digo siempre que la Ley 10 del año 2015, que modifica el Código Procesal Penal para mejorarlo, es una reforma del Poder Ejecutivo por esa interrelación interestatal que contiene el mismo. Trabajé en un libro sobre corrupción y transparencia, y en un trabajo colectivo, todos, sobre la frontera que hicimos, participé representando a Participación Ciudadana en esa intervención en una convocatoria que hizo el entonces ministro de las Fuerzas Armadas para hacer una evaluación del tema fronterizo y ver cómo aplicar algunas medidas y contenidos para la solución del tema migratorio. Y ahí ya se concluyó que una manera de controlar el tema migratorio del país con quien compartimos la isla, que es Haití, es proveyendo herramientas de desarrollo de la frontera para que la gente, los haitianos, vengan en la mañana a trabajar ahí, encuentren fuentes de trabajo bajo el criterio de que en la tarde se irían a dormir a sus casas, porque en definitiva son latinos y el latino tiende a regresar a su casa a avanzada la hora de la tarde después que termina de trabajar. Y en uno de los criterios que se estableció ahí fue que muchos de los que viven en el país eventualmente se irían a trabajar a la frontera porque tendrían su familia cerca. Fue uno de los temas que se vio ahí. De hecho, ya sé que hay un proyecto. No, ya terminé, presidente. Porque te ha pasado ya con 4 minutos. Sí. Pero bueno, esa es la idea, que son un poco las contribuciones que hemos tratado de
de hacer. Hay otras tantas que están incluso en instancias que le depositamos, haciéndoles aportes sobre varios abogados sobre el tema de la reforma de diferentes temas, entre otros del proyecto de código penal. Bueno, lo demás. Las preguntas. Vienen las Adelante. preguntas ahora y tendrá Sí, la oportunidad de abundar en cosas que se le hayan quedado. ¿Cómo no? ¿Quién tiene? Juana. Josefa, la diputada Castillo tiene la palabra. Buenas tardes, abogado Cándido Simón Polanco. No, confundo los nombres. Me gustaría, le voy a hacer 2 preguntas para que usted administre su tiempo. Me gustaría escuchar de usted una valoración general del sistema de justicia dominicano y sus recomendaciones. Y por otro lado, me gustaría que estableciera la diferencia entre control concentrado y control difuso. Comienzo por lo último, porque lo primero es tangencial, es fundamental. Sustancialmente, el control concentrado es un mecanismo de control de la constitucionalidad asignado inicialmente a la Suprema Corte de Justicia a raíz de la penúltima reforma de la Constitución, que eso inicialmente no existía aquí. Lo que existía era el control difuso y el control para que directamente en esa ocasión la Suprema Corte de Justicia, ahora el Tribunal Constitucional, diga si una ley o una norma de interés general, de aplicación general, son conformes o no a la Constitución de la República. Eso específicamente, fundamentalmente contra las leyes. El control difuso es el que tienen los jueces en ocasión de un proceso, que pueden perfectamente proclamar la inconstitucionalidad de una ley en ocasión del proceso. Es bueno precisar lo siguiente en ese sentido, con respeto. Mire, no todas las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes. Cuando el Tribunal Constitucional dice esta ley es violatoria de la Constitución, digamos que por legislación a contrario, se llama legislador negativo, saca la ley del sistema. Ahora, si el Tribunal Constitucional dice es conforme a la Constitución, esa parte no es necesariamente vinculante, por lo cual cualquier juez puede posteriormente asumir que es contraria a la Constitución. Eso es importantísimo porque no todas las decisiones del Tribunal Constitucional por la vía concentrada no necesariamente se imponen a todos los estamentos del Estado. ¿Tú quieres hacer una pregunta? No, una precisión. Eso no es lo que dice, la Constitución no distingue, licenciado, en su artículo 184, dice, refiriéndose al Tribunal Constitucional, sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Tiene usted razón, pero hay una doctrina muy socorrida que dice que la Constitución es lo que el juez constitucional diga que es. Me explico. No Sí, lo pero, dice la... Pero hay otro dicho que dice que donde la Constitución no distingue, no se puede distinguir. Sí, el mismo legislador que me dirige la palabra participó, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, como legislador, creo que presidió la Asamblea Nacional en la reforma de la Constitución 2010, tiene bastante propiedad con que hablar, pero también ustedes aprobaron la Ley 137 del año 2011, que es la que distingue. Pero además, las decisiones jurisprudenciales constitucionales o los tribunales constitucionales hacen lo que se llama diálogo intertribunales, de tal manera que es usual que, por ejemplo, un tribunal constitucional cite el criterio de un doctrinario y asuma ese criterio doctrinario como tal, o cite una jurisprudencia de otro tribunal constitucional y lo asuma como tal. El criterio que ha asumido el Tribunal Constitucional, que insisto, hay el criterio de que la Constitución es lo que el juez diga que es. Eso es discutible, no es un tema pacífico, compréndame, pero es por lo menos la que yo adopto. El Tribunal Constitucional ha dicho justamente lo que le informó. Me explico brevemente con un componente, por ejemplo. La Constitución de la República establece en el artículo 22 como un derecho de ciudadanía el derecho de hacer denuncias. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo, ahí dice denuncia, y usted que ejerció mucho la profesión sabe la diferencia entre denuncia y querella. Esta vez hay una diferencia importante. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en ocasión de una acción que se lanzó contra la Ley 176 sobre distrito municipal y municipios, en ocasión de una acción que lanzó un alcalde del Santo Domingo Oeste,
contra esa norma porque presentaron una querella contra él, un ciudadano o unos ciudadanos, él impugnó esa decisión de la ley porque dice que pueden querellarse. Y él dijo, la Constitución dice denunciar. Entonces el Tribunal Constitucional, presidido por Lino Vázquez, por una explicación que dice la misma sentencia, que es el segundo sustituto, pero el Tribunal Constitucional dijo que eso incluye, que no es solo denunciar, sino que eso incluye el derecho a querellarse. En consecuencia, la Constitución dice denuncia, pero el Tribunal Constitucional dijo que incluye la querella. Por eso digo que el criterio que se ha establecido es que, digamos, como intérprete, el Tribunal Constitucional tiene un poco esa facultad. Muy bien. Que, insisto, no es un tema pacífico, es un tema de bastante discusión, Vamos a dejarlo pero por lo ahí, menos hay- lo que hay se ha más declarado. preguntas, doctor. ¿Cómo no, señor presidente? Vamos a ver. Terminaste. Para abundar un poquito sobre nuestras notas. Sí, que no le respondí la otra pregunta. Correcto. Me Vamos- parece vamos a hacer- buena su Vamos a hacer respuesta. un poco más breve la respuesta, Sí, doctor. sí, Sí. Más breve. señor. Voy a hacer. Se plantea que el control concentrado es conocido exclusivamente por el Tribunal Constitucional en virtud del artículo 185 de la Constitución de la República. Correcto. Y consiste en el control de la constitucionalidad de ciertos actos con efectos generales, Exacto. cuya decisión es oponible a todo el mundo. En cambio, el control difuso de constitucionalidad es el ejercido por los jueces del Poder Judicial y cuyos efectos es interpartes, es decir, solo tiene efectos para el caso en el cual se ejerce, de manera que hay un equilibrio conceptual Exacto. en términos de lo planteado. Exactamente, eso fue lo que Perfecto. dije. Sí. Gracias. Cómo no, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Tú vas a hacer preguntas? Sí. Dime, Fran. Alicia, vamos. Brevemente, muy buenas tardes, profesor. Gracias, señor. Usted es una persona muy pública que hace intervenciones constantes sobre temas que están en el día a día del debate jurídico y político nacional. ¿No cree usted que Jurídico, en política soy malo. bueno, pero hay elementos Sí, cómo no. académicos dentro del aspecto político, no me refiero al debate partidario, político Claro, claro, partidario, Sí. sino en sentido más amplio, ¿verdad?, de la palabra. ¿No cree usted que eso es un elemento que pudiera perjudicarle, teniendo en cuenta que un juez como tal es una persona cuyas opiniones y cuyas visiones sobre temas son particularmente importantes guardar o digamos, tener cierto nivel de privacidad en torno a algunos temas específicos? Mire, en el tiempo que tengo de investido, le he dedicado 30 años al ejercicio y solo tuve como 7 o 8 meses en una función pública que fue en el 1996, cuando fui ayudante de fiscal del distrito. En esa ocasión conocí a Jean Alain, que era estudiante de Derecho, y fue referido por su universidad como uno de los mejores estudiantes, que lo pidió la Fiscalía para implementar el sistema de paralegales. Es un excelente trabajo. Él, por lo que tiene experiencia en serie del Ministerio Público, para aquellos que dicen cosas. Pero mire, lo que sucede es que yo no estaba pendiente de esto. O sea, yo pienso que hay muchísima gente con bastante calidad. Se ha demostrado por lo que han pasado aquí. La comunidad jurídica se ha transformado. Tengo en mi haber, en mi biblioteca 147 libros escritos por autores dominicanos a raíz del Código Procesal Penal, que antes no había doctrina dominicana. Entonces, sin embargo, yo pienso que lo que he opinado en público, el que me ha escuchado, me ha visto, lo sabe, lo he hecho con el mayor criterio de objetividad y respeto, conforme a mis convicciones técnicas, que puedo estar equivocado, pero no creo que eso sea un obstáculo. ¿Por qué? Porque una vez que uno asume una función, tiene que sujetarse a una norma que se llama ley de sujeción. Cuando usted asume una función, usted asume con ello unas limitantes naturales y entre otras de ellas son el de a partir de ahí no ponerse a estar emitiendo opiniones públicas porque hay restricciones. Se llama ley de sujeción de la función pública. Pero si eso perjudica, lo siento, pero lo que he dicho, incluso en temas paradigmáticos como el mismo proceso reciente, lo he dicho con respeto, lo he dicho en función de lo que pienso técnicamente, pero sin ofensas ni malquerencia. Yo pienso que la libertad de expresión tiene límites. Aunque soy asesor del Colegio de Periodistas y he defendido a muchos comunicadores, yo pienso que
Usted tiene el derecho a expresarse, pero usted no tiene el derecho de agredir la honra de nadie, y yo eso lo respeto mucho. Muy bien, me satisface Gracias. la pregunta. Otra pregunta más. Usted es un abogado de reconocida trayectoria, inclusive ha tenido roles protagónicos en casos que ha tomado la opinión pública nacional por los contradictorios que son o por las personas que están envueltas y demás. Yo, una de las razones, apasionado de la materia penal, aunque nunca la he ejercido, uno de los temas que a mí siempre me preocupó es cómo delimitar o cómo romper o cómo ver la línea fina que existe entre los valores personales de uno y es el derecho a la legítima defensa que tiene cualquier individuo y por tanto prestarle un abogado un servicio a una persona. Sí, ¿Cómo jugar, verdad, con ese balance? Mire, una de las cosas de las oportunidades que nos da esta intervención es que nos permite mandar un mensaje a los jóvenes que nos ven, porque yo pienso que usted no tiene por qué involucrarse personalmente en la participación del ciudadano que representa. Y yo creo que lo he logrado. Por ejemplo, yo nunca le pido a nadie que me confiese, porque yo no me está buscando para que lo juzgue, sino para que lo defienda, primero. Porque si me entra en una confesión, dos cosas pasan. Primero, que puede entrar en un conflicto ético, emocional o moral, y entonces tengo que tomar la decisión de defenderlo o no. El otro componente es que hay casos que usted asume, por ejemplo, el tema de narcotráfico, a mí casi nunca me buscan, porque hay muchos abogados buenos en esa área. Pero si una persona imputada de un crimen de narcotráfico le confiesa al abogado y él cae y después sale y los jefes le preguntan a quién le dijiste, el abogado a partir de ahí le dice, se lo dije al abogado, el abogado es un objetivo. O sea, hasta por seguridad no es correcto eso. Pero además hay defensas negativas en materia penal y defensas positivas. Yo he defendido gente que efectivamente, como uno reciente, yo nunca hubiese defendido, y no quiero mencionar el nombre, a una persona que están todas las evidencias ahí diciendo que él no lo hizo, cuando no me voy a mencionar el nombre. El abogado nuevo que entró en el proceso que insinuó, lo llevó al tema de admitir que él participó, pero tal vez ya era tarde. Eso se llama defensa positiva. Sí, yo lo hice, pero, y ahí viene entonces la coartada. O hay defensas de coartada que cuando usted en vez de hacer la defensa positiva o la defensa negativa, la positiva es admitir los hechos, la negativa es negar los hechos. Hay defensa de coartada que usted ataca por las vías procesales. Si usted logró aniquilar un acta de allanamiento mal realizada, por ejemplo, no hay caso, por ejemplo, ¿no? Es un tema de robo, por ejemplo. En el caso, y termino, señor presidente, en el caso de O.J. Simpson, en el caso famoso en Estados Unidos, un futbolista que yo me convencí de que mató a la mujer y mató a una persona que andaba con él. ¿Sabe por qué no lo condenaron? Porque un policía saltó una pared sin una orden judicial y encontró pizcas de sangre del señor que mataron y una pizca de cabello de la mujer. Encontró evidencia vinculante, pero saltó una pared sin autorización judicial y el caso cayó. Si hay defensas de coartada, que usted no tiene por qué entrar en conflictos éticos, yo pienso que la abogacía, sobre todo la que ejerzo mucho, que es la penal en esta última etapa de mi ejercicio, no tiene por qué usted hacerse connivente ni copartícipe con la persona que usted defiende. No creo que sea necesario porque hay mecanismos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Por último, presidente, sí, una pregunta más. Se quiere aprovechar. Sé que andamos deprisa, pero... Es mi senador, presidente. Sí, porque el Yo soy de señor Puerto Simón es de Plata. Puerto Plata, presidente. Sí. Tiene mucho que no vive allá, en Puerto Plata. Dos últimas preguntas juntas. ¿Qué opinión le merece la constitucionalidad o no de las penas que se contemplan en el nuevo Código Penal de la República Dominicana? Y en segundo orden, nosotros que intentamos dar fuerza o posibilidad a fortalecer la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia como una persona vinculada o más cercana hoy a las labores meramente del mundo penal o penalista, pudiera contribuir en ese esfuerzo que nosotros intentamos impulsar. Mire, Gracias. con el último aspecto le voy a decir lo siguiente. Tengo un testigo en primer orden en este salón que sabe que me he leído con detenimiento el proyecto de Código Procesal Penal, que él fue uno de los redactores. De hecho, recientemente un senador nos pidió, en una comisión que él está incorporado, nos pidió que nos incorporáramos también para revisar el proyecto de Código Procesal Civil y accionarlo. Yo tomé la decisión de ser un jurista, sin inmodestia lo digo,
no un abogado penalista en una sola de las áreas. Por eso insistí, lo que hice en los primeros años de mi ejercicio fue ejercer en todo, porque el ejercicio penal es con global, el ejercicio de la abogacía es con global. Ya la especialidad o la particularidad es un componente, pero por ejemplo, yo no he terminado una maestría, que estoy terminándola en Derecho Penal, nunca la había hecho, pero sin embargo terminé una maestría en Derecho Constitucional. Eso me permite tener una visión global del derecho. Pero además hay un detalle importante en la Suprema Corte de Justicia. El juez de la instrucción designado, que estaba instruyendo el proceso, por ejemplo, Odebrecht, es el magistrado Ortega Polanco. Él es del área penal. Sin embargo, en la Suprema Corte de Justicia no está en la sala penal, porque si usted tiene una formación global, nada impide que usted pueda complementar los contenidos en ese sentido. Mire, con respecto al Código Penal, nosotros depositamos un grupo de juristas que practicamos, formamos y ejercemos en derecho penal. Le depositamos una comunicación al Senado, a la Cámara de Diputados, cuando estaban aprobando, hace mucho, al presidente de la República, señalándole 17 aspectos inconstitucionales que tiene. No solo el tema del aborto, no solo es, que ya aquí alguien lo explicó, y lo explica el presidente en una observación que le hizo, sino, mire, el tema mismo de las penas. Mire, central y puntual, la Constitución de la República dice que el fin de la pena es aprehender a la persona que viola la norma, sancionada penalmente, insertarlo en un centro de control, cárcel donde fuera, reformarlo y reintegrarlos reformados. Dígame usted, si usted condena a una persona a 60 años, como prevé ese código, teniendo 20 años, ¿cómo lo va a si es que termina vivo? Si es que sale vivo, a los 80 años no va a encontrar la sociedad que dejó. Esos jóvenes que andan ahora, que andan con una gorra con el pico chato y esas cosas, con un tenis de una marca determinada, no los va a encontrar, si sale vivo, óigame bien, personas de una sociedad que ya no le pertenecen. Entonces, eso viola el principio de reinserción social, que es la teoría de la prevención especial de la pena. El código como tal, estoy hablando de un tema crítico y lo estoy repitiendo porque nosotros lo pusimos por escrito y tuvimos una intervención ante el Congreso haciéndole aportes, porque a usted no le basta con criticar, es necesario aportar. Por eso yo estoy aquí, porque yo he sido, y lo sabe el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue mi maestro, no profesor. Los maestros tienen discípulos, los profesores tienen alumnos. Fue mi maestro y es mi maestro en su área. Y yo he sido un crítico del sistema, pero con aportes, con propuestas. Y si yo quiero que las cosas sean diferentes, yo tengo que dar un paso al frente. Y yo pienso que ya es tiempo. Créanmelo, que gracias a Dios yo me siento realizado, de verdad, sin inmodestia incluida. Muchísimos de ustedes me conocen, inclusive, pero yo pienso que si queremos que las cosas cambien, y yo creo sinceramente que el sector justicia tiene que cambiar cosas. Yo no voy a venir a decir aquí que todo está bien, porque no todo está bien. Entonces, si quiero que mejore, yo pienso que debo dar un paso al frente, los que podemos aportar algo. Por eso yo estoy aquí. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Gracias, doctor Cándido Simón. Muchas gracias, señor. Gracias por su participación y mucha suerte. Pase buenas tardes. El siguiente, por favor.